Muy bien, muy buenos días, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, Muy bien, gracias. qué bueno, me da gusto. Entonces, vamos a continuar hoy con nuestro diplomado y con el módulo que tenemos enfrente, que es el de las sentencias que han impactado, sentencias de la Corte que han impactado en el sistema democrático mexicano. Pero antes estamos haciendo un recuento sobre el tema de los derechos políticos en el sistema interamericano. Antes, me gustaría dedicar unos minutos a conversar con ustedes sobre un artículo que aparece hoy eh, en el periódico Reforma. En el periódico Reforma, aparte de que se despide Eduardo Juchín, quien fue consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, hay un artículo de él. De hecho, hay tres noticias que vamos a dedicarle unos 10 minutos a esto. La primera es de Eduardo Cuchín, un experto, ¿verdad?, en materia electoral que se ha mantenido durante 16 años como articulista, editorialista del periódico Reforma, y llama la atención su colaboración de hoy porque dice no al voto electrónico en México. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes su opinión, porque dice que hay un argumento fundamental y que es el de que hay varios países que han incluso prohibido en Europa el voto electrónico, llámese que se vote por urna o con urna electrónica de manera utilizando medios digitales. Y él argumenta que no hay un principio electoral que establezca la celeridad, que la celeridad no es un principio electoral, que es el, la justificación que con frecuencia se esgrime para, digamos, proponer apoyar el voto electrónico. Y que, bueno, varios países de Europa, incluido Alemania, lo han prohibido. Yo tampoco dice que lo han prohibido para siempre, pero lo han prohibido. Eh, entonces, ese es uno. Otro que voy a sumar para conocer su opinión es eh, en el periódico Excelsior, Leo Zuckerman dice que se eliminen los institutos electorales locales, bajo el argumento principal de que son muy costosos. Muy costoso mantener el doble orden local nacional y que han cometido errores graves. Por ejemplo, Coahuila, por ejemplo, Chiapas, por ejemplo, Colima, los OPLE. Y ha terminado el INE o el tribunal pagando los costos, ¿no? Ese es un segundo. Y un tercer tema, porque está imbricado con los derechos políticos, cómo ejercer de mejor forma los derechos políticos, ¿no? Es que la senadora Sánchez Cordero presentó una propuesta, una iniciativa de ley para eh, modificar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y además emitir una ley reglamentaria para regular, eh, una ley reglamentaria del artículo sexto de la Constitución y del artículo 34, ¿no?, para regular el expediente electrónico, el expediente electrónico, de tal manera que los juicios en línea se implanten en todas las ramas y en todos los órdenes de gobierno, en materia de justicia. Entonces tenemos tres factores, tres elementos allí, que me gustaría conocer su opinión, Roberto. ¿Qué opinan ustedes? De manera, si ustedes quieren, breve,
pero porque tiene que ver con los derechos políticos, porque en el fondo de lo que se trata es de las garantías, según lo hemos estado viendo, las garantías para ejercer los derechos políticos. Sí o no a los SOPLE, sí o no al voto electrónico, y dice la ministra Sánchez Cordero, pues al contrario, hay que regular el expediente digital y expander la justicia en línea a todos los órdenes de gobierno y en todas las ramas del derecho. A ver, por favor, Jonathan, creo que digo primero, luego Roberto, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, compañeros. Sí. Uh-huh. Bueno, en el primer caso, el voto electrónico, no estoy de acuerdo con el articulista. A mí no se me hace que sea tanto por la celeridad, sino por la facilidad que le da al ciudadano para votar. Uh-huh. Si llegamos a lo que pues, se quiere realmente, es que tú desde el celular puedas emitir tu voto. El tema aquí y lo que causa a veces, pues, cierta desconfianza es que te hackeen el sistema. Pero pues actualmente ya existe mucha seguridad. Hay expertos en este tema y además puedes, cuando tú votas, llegas y te dan una papeleta, tú te guardas tu papeleta o la introduces también en la urna y pues ya ahí hay una prueba de tu voto. O sea, es muy difícil que te hagan ahí algún fraude, ¿no? O algo así. Que digamos, pues fraude pues, se puede hacer, pero ya cada día es más difícil. Y en electrónico sí lo veo bastante complicado. Del tema de los soples, ahí sí estoy de acuerdo, porque muchas veces son cargos meramente políticos. Digo, también en el INE, ¿no? Sabemos que son cuotas de partidos, pero en los locales siento que hay más control, por ejemplo, de los gobernadores, del partido político que sean, o sea, de PAN, PRI, PRD, Morena, lo que sea, ¿no? O sea, generalmente siempre esos organismos son controlados por los gobernadores. A veces las propuestas salen directo al Senado, pero pues son propuestos, ya sabemos, por el gobernador, por algún pacto político ahí en el Estado, etcétera. Entonces, pues realmente el INE es el que últimamente se encarga prácticamente de todo el proceso electoral. Entonces, cada día va perdiendo más facultades. Entonces, cada día se le va perdiendo el sentido, por lo que yo he vivido en la experiencia electoral. Y en el expediente electrónico que dice la exministra Olga Sánchez Cordero, ahí también estoy de acuerdo. No sé si ya esté muy encasillado yo en la tecnología y todo, pero se me hace más fácil para la gente, para el ciudadano, entablar un juicio y no tener que estar yendo al tribunal, un día sí, un día no. Y además ahí sí creo que sería más acelerado el proceso. Entonces, esa sería mi opinión. Sí. Sí, muchas gracias, Jonathan. Comento breve en el artículo de Juchín, ustedes lo pueden ver en el periódico Reforma, él advierte o cita que en Estados Unidos hicieron no recuerdo si menciona la fecha, hace algunos años, hicieron una prueba para ver cuántas personas podían hackear el sistema de voto electrónico y digamos que las veces que lo intentaron, no sé qué sistema, tampoco dice qué sistema era, pero lo hackearon aproximadamente en 7 de cada 10 intentos. Habría que ver cuáles eran la seguridad y que la mayoría de las personas que lo hackearon eran jóvenes, niños y jóvenes. Entonces, llama la atención, digo, mi opinión también coincide con la tuya, que es en favor del voto electrónico, pero sí, sí llama la atención, les recomiendo mucho el artículo de Juchín de hoy. Bien, pero correcto, Jonathan. Bien, Roberto, por favor, luego vamos a escuchar también a Edney y luego así a Alonso y a Jesús. Sí, buenos días a todos y a todos. Bueno, en el cuestión del voto electrónico, pues ya tenemos que transitar hacia allá. Ya no hay de otra. Como vimos la pandemia nos abrió otros caminos, sobre todo en la cuestión de la virtualidad. De hecho, por eso está aquí este diplomado, es consecuencia de todo lo que tuvimos que adaptarnos a la tecnología.
sí va a estar muy fuerte, muy difícil ese tránsito, porque hay principios que hay que cuidar, como la secrecía del voto y esta cuestión del hackeo, pero no hay de otra, hay que transitarlo. De hecho, en Aguascalientes y en Tamaulipas va a haber, se van a aplicar votos en urnas electrónicas, ¿sí? Y también hay otras innovaciones. En Aguascalientes, si no, mal no recuerdo, hubo un voto anticipado para personas con discapacidad. Y en la jornada electoral, creo que a las 5 de la tarde, en la Junta Local del INE van a abrir esos paquetes para hacer el cómputo de votos. En cuestión del OPLE, bueno, pues ese pan diario de los OPLES. Los OPLES somos como los árbitros de fútbol, no quedamos ni bien ni con Dios ni con el diablo. Así de sencillo. Y en cuestión de nombramiento, bueno, pues hay un proceso de examen, selección, y al final de cuentas el INE es el que decide. Es el que decide quién quede y quién no queda. Y si existe presión por parte de gobernadores, del Congreso. Ya en una clase expresé cuando acá en Yucatán hasta hubo un exhorto del Congreso, que porque nos estamos metiendo en temas de paridad, si quien debe de legislar es el Poder Legislativo, va de la redundancia, y después se fue al tribunal y el tribunal dio la razón al OPLE. El OPLE sí ha tenido que empezar a innovar. De hecho, todas las innovaciones que han existido en cuestión de materia electoral, pues ha venido de abajo. O sea, se ha construido de lo local. Toda esta cuestión, el registro de contrahabilitadores salió de lo local. El voto electrónico se ha implementado de lo local. Siempre han sido los OPLE los que han avanzado. Y el problema, ¿cuál ha sido? Que a partir de la reforma del 2014 se dieron funciones, pero al INE le otorgaron la facultad de asunción de funciones. Entonces se le ha hecho más fácil al INE asumir funciones de los OPLES. Y ese ha sido el problema, de que el INE no ha delegado funciones, sino que ha asumido varias cosas, ¿sí? Y por eso la ciudadanía nos percibe como que somos subordinados de ellos o que hacemos doble trabajo, y no es cierto. Tenemos nuestras propias funciones en cuestión de OPLES, tenemos nuestros propios programas, pero sí tenemos que estar peleando con cuestiones centralistas y peleando con los cotos de poder de cada estado, inclusive hasta partidarios. Sí, también nunca se va a olvidar esa vez que un representante de un partido político, antes de que se emitiera un voto, amenazó con iniciar un proceso de destitución de todo el Consejo General. Amenazó. Y eso pues no lo ven desde la comunidad de las oficinas ahí en el centro del país. Eso sí tienen que ver. Y en cuanto a los juicios electrónicos, pues lo mismo. Yo creo que ya debemos de transitar a ese procedimiento. Yo igual coincido ahí con el compañero que me antecedió la palabra, de que pues la praxis procesal pues ya se está aplicando en otras áreas, en otras materias. Lo que yo sí veo como un inconveniente es que se siga todavía conservando prácticas de cuando se hacía de papel junto con lo electrónico, porque ha atrasado. Yo me acuerdo cuando vino el tránsito de los juicios orales, habían dicho que iba a ser muy acelerado, pero se siguió conservando plazos y procedimientos cuando era por escrito. Entonces eso también ha alentado todos los procedimientos. Yo me acuerdo de un proceso de juicio oral familiar, por poner un ejemplo, inició en el 2015 y estamos ahorita en el 2022 y no ha terminado. Oh, Es un juicio familiar y no ha terminado. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces sí, ahí debe haber una reestructura en cuestión de procedimientos donde o ya se abandonan prácticas que se hacían cuando el procedimiento era por escrito, o ya transitamos directamente a lo electrónico. Y eso sería todo. Claro, cómo no. Muy bien, Roberto. En el informe 2020-2021 del Tribunal Electoral de la Presidencia, del presidente Reyes Rodríguez, se advierte que el tribunal resuelve en promedio en menos de 15 días sus asuntos, y en los juicios en línea que se presentaron entre el año 2020 y 2021, que fueron 260 juicios en línea, se resolvió también en 12.5, 13 días en promedio. Entonces, claro, pues la materia electoral tiene unos plazos
pues muy cortos, pero en general para todo el país me parece que sí sería un gran paso el instalar el juicio en línea como una opción para los justiciables, ¿verdad? Y para el ejercicio de los derechos. Correcto. Bien, Edny, ¿nos haces favor? Adelante, por favor. Claro que sí. Respecto de lo del voto electrónico, yo difiero del artículo, sí estoy a favor del mismo, no nomás por la celeridad, también por los costos que genera lo que tener una boleta, por los sellos de seguridad, tantos sellos de seguridad, además de los procesos. Es muy tardado al momento del conteo boleta por boleta, creo que sería un poco más rápido. Ya sea por el medio de urna electrónica o por medio del sistema. Pero ahí yo sí considero que sí tendría muchos avances en cuanto a implementarlo. Referente a lo de los soples, pues es una forma de dividir el trabajo. De alguna forma, si bien el INE tiene la capacidad para sacar los procesos, también lo han hecho en conjunto con los soples. Los soples sí considero que es muy fundamental en los procedimientos para poder, en el caso de llevar los procesos locales y ya en línea a su vez los federales, es como un complemento para poder sacar el mismo. Realizan una fuerte carga de trabajo los soples. Yo considero que de prevalecer. En cuanto a los procesos por la vía electrónica, pues es la tendencia y es lo que nos llevó la pandemia a innovar en los avances tecnológicos y es acercar de alguna forma el acceso a la justicia, tanto para los litigantes, las personas, y también para las autoridades procesales. Es cuanto. Sí, gracias, Edny. Sí, allí comentaría de manera breve que sí se menciona que por ejemplo, el caso de Brasil, en Brasil tienen un padrón electoral de de alrededor de 140 millones, pues, si no el doble, si es como el 60%, 70% más que en México, y los resultados electorales los tienen minutos después de que cierran las casillas porque usan la urna electrónica en todo el país, por ejemplo. Y ellos desterraron con ese método una práctica de fraudes que venía de los años 50, 60 y 70, y en los años 80, 90 se pusieron de acuerdo y en 10 años cambiaron el sistema. Bien, entonces, correcto. Alonso, por favor, luego Jesús, Juan también. Adelante. Gracias, doctor. A ver, voy por lo más fácil, voto electrónico. Sí, yo creo que debe de implementarse, aunque debe ser pausado. Creo que todas las propuestas de todos los partidos, yo pertenezco a alguno, es que se realice el voto electrónico en la urna electrónica. Claro. Ese es el primer paso y creo que es la medida correcta. Creo que estamos muy lejos de tratar de implementar un voto electrónico a distancia. Sí, correcto. O sea, no hay condiciones para eso. Sí hay condiciones para ir generando el voto electrónico en la urna electrónica, lo que implicaría certeza en la votación, evitarnos el escrutinio y cómputo como tal, el conteo voto por voto, como lo dice la compañera, pero sí implicaría tener representantes de casilla y todo lo demás en una primera etapa para ir progresando. El expediente electrónico, pues es adecuarnos a la realidad actual. Ya el amparo se tramita de manera electrónica, los procedimientos administrativos ante el tribunal administrativo son de manera electrónica, en muchos estados los expedientes también en fuero común son en materia electrónica, las denuncias en materia penal también son en materia electrónica, entonces creo que es ir adecuándonos a una realidad actual que ya no solo nos alcanzó, nos rebasó. Y finalmente los soples, bueno, primero precisar, por ahí oigo que el Senado nombra a los consejeros, pues ya desde ahí empezamos con el primer problema, ¿no? Porque pues es obvio y evidente que son nombrados por el INE. Es el procedimiento y como bien señala Roberto, pues primero hay que pasar los exámenes, luego hay que pasar el ensayo, que es un ensayo, ¿cómo le llaman? Se me acaba de ir el nombre, pero lo califica el Colmex
y ellos no saben a quién califican, se me acaba de ir el nombre correcto, ¿no? Entonces eso le da cierta certeza. Entonces de ahí pues estamos ya en otro escenario. Ahora, yo sí lo voy a decir y lo digo con todo respeto. Se me hace demasiado irresponsable decir que un OPLE no trabaja, que casi no hace nada, cuando yo diría que es al revés, ¿eh? El verdadero peso en lo local lo llevan los OPLES y no el INE. Y la otra vez yo ponía el ejemplo de Puebla. Puebla es el estado con mayor número de elecciones en todo el estado, todo el país, perdón. Yo estoy en Puebla, soy representante del partido en el INE y en el OPLE. Y en esos dos lugares, en el INE me la llevo de vacaciones. Pues solo hay que cuidar 15 elecciones. Solo hay que registrar 15 candidatos, propietario y suplente, una lista de los pluris en México. Solo hay que hacer el movimiento. En cambio, a nivel local, traemos 217 ayuntamientos, 26 diputaciones locales. O sea, de arranque la carga que implica el registro de candidaturas, y por ahí alguien va a decir, es que Oaxaca tiene más, no. Oaxaca tiene usos y costumbres y otros mecanismos en la gran mayoría, entonces Puebla es el lugar. El trabajo que se realiza en OPLE, creo que el gran problema que estamos teniendo en la descalificación de los OPLES, doctor, es que para saber lo que se vive en un OPLE hay que estar adentro, hay que vivirlo. O sea, son jornadas extensas. Yo pongo también como ejemplo, en el pasado proceso electoral 2021, el OPLE hicimos 49 cómputos supletorios. Fueron 15 días seguidos, 22 horas al día. Como muertos, como marcianos ya andábamos. Quiero ver que eso lo haga en el INE. Y yo inclusive le quiero comentar, maestro, yo he platicado por la amistad que me une con varios vocales ejecutivos del INE y están muertos de miedo de pensar que ellos puedan llevarlo local. No están acostumbrados a eso, es una realidad. La carga del trabajo es excesiva y aparte de todo, como bien lo señala Roberto, los OPLES asumimos los retos muy importantes de regular lo que no está regulado en la ley. Paridad, reelección, y así le puedo nombrar los bloques de competitividad, la asignación de representación de acuerdo al método de cada estado. Entonces creo que es una herramienta importantísima y que yo le soy bien honesto. Si desaparecen los OPLES, al INE no le va a alcanzar para organizar todas las elecciones federales y locales en el mismo tiempo en una elección. Va a ser un rotundo, diría Manolo Lapuente, fracaso tototote. No les va a alcanzar y no creo que la medida de implementar órganos transitorios de cara a un proceso sea suficiente. Es cuanto. Gracias, doctor. Gracias, Alfonso. Muy, muy interesante tu punto de vista, que comparto en su mayoría. Yo vengo sosteniendo que no está bien transparentada o divulgada la función de los OPLES, porque es el primer filtro en términos políticos y jurídicos de los asuntos conflictivos que pueden subir al sistema de justicia electoral. Entonces, en los OPLE se lleva a cabo un trabajo de prevención, de negociación y de solución inicial de los conflictos político-electorales, pero tengo la impresión de que no está debidamente divulgado divulgar la mayor parte del trabajo, o sea, que se hace. Entonces, en los informes aparecen los resultados, digamos, los productos, el número de acuerdos, el número de resoluciones, una parte sustancial del trabajo que realizan, pero no toda la operación. Y esa lleva más tiempo y consume más esfuerzos y recursos. Entonces, yo creo que los asuntos se van filtrando y conforme van subiendo a los tribunales electorales locales y a los tribunales federales, los asuntos llegan además, digamos, más decantados en términos de la argumentación. Pero bueno, esa es una percepción. Correcto, pues a ver, adelante Juan, por favor, Jesús, y luego Daniel también. Estamos dedicando pues, una primera parte de la sesión de hoy pues a comentar estos aspectos, ¿verdad? El voto electrónico que dice Juchín que no, los soples que dice Leo Zuckerman que no, que se supriman,
por razones fundamentalmente de costo, y la e-justicia, el juicio en línea para todos los órdenes de gobierno y para todas las ramas de los poderes judiciales, digamos, civil, penal, electoral, una iniciativa que ha presentado la senadora Sánchez Cordero para regular el expediente electrónico y las comunicaciones digitales dentro de los sistemas de justicia. Así que adelante, por favor, Juan o Jesús. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, doctor Raúl. Me gustaría centrarme primero, suscribir todo lo que dijo el licenciado Alfonso, muy claro, muy concreto, porque tiene perfectamente la película de lo que ocurre en la vida interna de los OPLES y la complicación del trabajo. Me quisiera centrar en dos puntos importantes que no habíamos mencionado. Primero, respecto del expediente electrónico, yo creo que hay algo que hemos dejado pasar desde el punto de vista del privilegio. El voto electrónico, su implementación es complicada, requiere gente que tenga internet, equipo de cómputo y conocimiento básico en operar un equipo de cómputo. Si esto lo trasladamos a las personas de escasos recursos, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones que no tienen el acceso al internet, pues va a ser complicado. Yo creo que también eso hay que considerarlo para que sea una realidad. Yo intenté hacer mi trámite para la firma electrónica del Poder Judicial, me tocó en pandemia, me tardé más de 6 meses en tramitarlo. Si yo hubiera querido meter o interponer un medio de impugnación, se me hubiera ido el plazo, ¿sí? Entonces, eso también es una realidad, es complicadísimo, hay que tenerlo en cuenta. Sí, el propio Poder Judicial de la Federación o local implementaran o proporcionaran las herramientas, sería un excelente apoyo, pero ahorita como están las cosas es prácticamente inaccesible para la gente de escasos recursos, lo comento. Y en cuanto a los OPLES, también hemos dejado perder el punto de que cada vez estamos centralizando más las actividades, y esto es en perjuicio del federalismo mexicano. Las entidades federativas es quienes tienen la cercanía con la ciudadanía, los municipios, los estados, y son quienes tenemos el primer contacto con el gobierno. Y centralizar este tipo de actividades, llevarlas a la lejanía es impensable. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los OPLES en el caso de Aguascalientes, que es un estado pequeño? Solamente hay 3 juntas distritales, pero en estados grandísimos como Coahuila, como Chihuahua, donde el municipio más retirado queda a 5, 6 horas, 7 horas de las juntas distritales del INE, pues esto lo complica y lo hace imposible operativamente. Entonces, la descentralización tiene ese gran problema. Y históricamente lo hemos vivido. ¿Por qué estos estados del norte se desatendieron de México o se independizaron? Pues precisamente por esa situación, porque la centralización del poder los olvidaba y no atendía a las necesidades de estos territorios tan alejados. Eso es lo que nos va a ocurrir al centralizar las funciones electorales. No pensamos en la cercanía con la ciudadanía. Una impugnación, por ejemplo, también va a ocurrir con los tribunales. Vamos a seguir la misma suerte de los OPLES si procede esta reforma electoral. Yo quisiera ver que una compañera, por ejemplo, siempre trato estos temas, una compañera trans que ha estado implementando juicios en materia de la diversidad, que gana 200 pesos al día cortando cabello, que viene a interponer sus recursos, su medio de impugnación al tribunal, y que le cuesta, y lo dice, me costó bastantísimo venir porque tuve que suspender mi trabajo, perdí un día de ingreso, y además tener que trasladarme me cuesta. Ahora imagínense decirle, ¿sabes qué? Tienes que mandar este medio de impugnación a Monterrey, o ir físicamente, o llevarlo o mandarlo por paquetería. Entonces, todo esto, y ojo, esto de paquetería, sabemos perfectamente que el ponerlo en la paquetería no interrumpe el plazo, sigue corriendo hasta que llega a las oficinas. Entonces, estos 4 días que se tienen para impugnar se convierten en 1. Entonces, esto también es en detrimento de todos estos principios de la materia electoral. Por lo tanto, hay que repensar perfectamente bien esta parte de desaparecer a los tribunales, desaparecer a los OPLES,
porque es en perjuicio de la ciudadanía alejar la cercanía de las instituciones que deberían de estar con una inmediatez hacia estas personas. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, habría que ver cómo se remodelaría el sistema con todos los recursos existentes y refundiría en términos de un sistema nacional de organización de elecciones y también de un sistema nacional de justicia, ¿no? Porque al suprimir a los OPLE, pues también los tribunales electorales locales perderían sentido y habría que ver cómo es que sería esta amalgama para poder o reestructuración para establecer 32 poderosos órganos federales o nacionales para organizar elecciones dependientes del INE y 32 salas del Tribunal Electoral Federal, ¿no? Uno en cada entidad federativa. Entonces habría que considerar, dice Leo Zuckerman, que hacer esto, dar ese paso, haría que digamos, habría más equilibrios porque dos sistemas nacionales eh, eh, para organizar las elecciones y resolver los conflictos, faltaría ver el tema de las fiscalías, eh, opondrían una fuerza más poderosa, digamos, ¿no? Ante los poderosos partidos políticos, poderosos gobernadores y gobernadoras, y entonces se blindaría más el sistema. Eso es lo que yo interpreto. Pero bueno, es interesante. Muy bien, habría que ver, ¿no? Correcto. Entonces, Daniel, y luego Alfonso, ¿quieres volver a participar? Alfonso, con mucho gusto. Sí, nada más hacer también una mención que se me olvidó que es muy importante. Los soples son caros. Pues que revisen en qué nos gastamos los dineros en los soples. Digo, en Puebla se ahorraría 500 millones de pesos. Primer detalle, 300 son prerrogativas de los partidos políticos. Sí. 300. Imagínense la renta de 217 consejos municipales de los espacios, 26 distritales, porque están haciendo la cuenta con el pasado proceso. El PREP, que ese es un tema bastante discutible, nos costó en Puebla 49 millones de pesos el PREP por el volumen que manejan. Solo 3 empresas manejan el PREP. Habría que analizar por qué el INE no hace todos los PREP, si ellos ya tienen el diseño y el software. Y entonces, si ustedes restan 300 más 49, más las rentas, más los miles de personas que están involucradas en los procesos, pues yo no veo que sea caro. Caros otras cosas y no funcionan tan bien como suelen funcionar estos mecanismos. Entonces quería precisar también el tema de los costos, porque hay que desmenuzar las ideas para poder tener claro el precio. Gracias. Correcto. Sí, gracias, Alfonso. Por favor, entonces Daniel y Juan Reinaldo también. Adelante. Sí, gracias, doctor Raúl. Sí. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues yo empiezo por lo menos complicado, que son los juicios en línea. Sí, yo creo que la pandemia lo que hizo fue detonar lo que ya veníamos algunas instituciones practicando sobre los temas de Internet o las TICs, las famosas TICs, que hoy ya no son nuevas tecnologías, sino ya es una tecnología de la información y la comunicación. Un caso palpable, bueno, pues era la entonces FEPADE, que empezó a recibir denuncias vía correo electrónico desde hace, pues ya tiempo, ¿no? 2016, más o menos, fue cuando se empezó a implementar más el tema de las denuncias vía correo electrónico, y fue una alternativa muy, muy buena, porque ahí incluso se podía adjuntar los temas de geolocalización, que eso era muy pertinente porque nos hacía tener una reacción inmediata el día de la jornada electoral. Los juicios en línea, bueno, pues no lo decíamos en sesiones pasadas, no es nuevo, tan es así que el tema de amparo, bueno, pues ya tiene un rato ocupándose el juicio en línea. Muchos de aquí, o bueno, no sé, pero muchos abogados ya contamos desde hace años con la FIREL,
que es distinta a la FIEL, y con la FIEL se hace en el Poder Judicial Federal, pues muchos juicios en línea. El juicio electoral, bueno, ese es un tema muy a debate que traemos muchas personas, el juicio electoral y ahora con esta implementación del juicio electoral electrónico, por esa falta de regulación, uno entiende que se tiene que acercar la justicia, dar certeza jurisdiccional a los asuntos, pero bueno, creo que también en ocasiones se ha llegado a abusar del juicio electoral, antes como asunto general, que se trataban las cosas, y creo que del asunto general nace el juicio en línea. Sin embargo, creo que México ya está preparado desde hace muchos años para un juicio en línea. Sí, hay sus asegúnes, como bien lo dijo Ociel, hay que mirar hacia la sierra, es casi imposible que ellos puedan tener un acceso a la justicia electrónica, pero podemos implementarlo. Yo les comentaba que cuando hacíamos en otro diplomado en el que estoy, que los días previos a la jornada electoral desplegábamos ministerios públicos, cuando estaba el doctor Santiago Nieto Castillo, con laptops, con BAMs, y nos íbamos a todas las regiones, hacíamos patrullajes para acercar la denuncia hacia la ciudadanía. Hasta ahí dejo ese tema. OPLES, bueno, pues es inviable la desaparición de ellos. Una, porque estaríamos afectando de manera directa, como ya lo dijeron, el tema federal, el pacto federal, el pacto constitucional, y tendríamos que desvirtuar y dejar, o de plano, como se planteó en el 2000, generar una nueva constitución federal y hacer un nuevo planteamiento. Hoy no se puede desaparecer los soples, porque las reglas del juego, que es parte de la Constitución, nos establece este pacto federal, y tenemos que respetar tanto los soples como los tribunales y como las fiscalías. Bueno, no se han metido con las fiscalías, pero sería inviable. ¿Dónde quedaría la certeza jurídica, la procuración de justicia y obviamente ya como tal la justicia? En el voto electrónico, digo, sí, la verdad es que es lamentable lo que escribe hoy Eduardo Huchim, porque yo lo creía de avanzada, ¿no? Yo lo creía una persona que siempre estuvo en pro de una democracia como lo establecía en su momento José Goldenberg, en ese gradualismo, y creo que en ese gradualismo tendríamos que ir viendo el tema del voto electrónico. Mi experiencia, y lo voy a contar así como una experiencia que tuve cuando la primera vez que llegué a la FEPADE con Santiago Nieto, fue ese desastroso Consejo General de Chiapas en el proceso electoral 2011-2015, donde Sala Superior le mandata al INE destituir a los consejeros del OPLE, y por diferentes razones, pero uno es porque detecta el INE que en la Diputación Migrante había votos de ciudadanos chiapanecos, había votos que provenían de Andorra, de Egipto, en fin, una alteración a ese mecanismo de voto electrónico, en el cual nos dieron vista, pudimos consignar a esa consejera e ingresarla al penal. Sí tenemos que tener mucho cuidado con el voto electrónico, porque hay varias excepciones. Voto electrónico en una urna, voto electrónico vía correo electrónico, voto electrónico vía un teléfono celular. En fin, creo que sí tenemos, sí al voto electrónico, sin duda, porque además es un tema que, como ya se ha también establecido aquí, nos abarata el costo de una boleta. Es muy barato un voto electrónico a un voto de una boleta, por todos esos candados que se tiene que implementar, que esa es otra cosa que me llama la atención, porque si nos empezamos a generar que somos una sociedad que creemos en la democracia, en las reglas del juego, como lo establece Bobbio,
pues tendremos que, y como nos gusta imitar cosas extranjeras, ¿por qué no imitamos, por ejemplo, el voto como se llama en Francia? En Francia prácticamente es una copia de una boleta y se lleva así, sin sellos de seguridad, sin nada. Creo que es como mirar y preguntarnos, la veda electoral es factible, pues desde mi perspectiva, y siendo una sociedad que no somos, que ya sabemos, 3 días antes de la elección ya todo mundo, los que podemos votar y los que van a votar, o los que pueden votar, porque muchas veces los que trabajamos en instituciones electorales no podemos ir a votar, porque digo, el año pasado yo estuve en Baja California, no pude emitir un voto, y en fin, pues no nos podemos votar. Pero ese es otro planteamiento. Esta veda electoral de los 3 días debe desaparecer desde mi perspectiva y desde mi lógica. Creo que debe desaparecer porque pues ya sabemos por quién votar. Hoy, si un partido político, si un candidato sale a decir voten por mí, difícilmente va a cambiar la percepción de la gente para el día de la jornada electoral. Pero hoy sí digo sí a los soples, sí al voto electrónico y sí al juicio en línea para todas las materias del derecho. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Creo que muy justificada tu opinión, con un sentido, como bien lo dijiste, de progresista, ¿verdad? De tratar de avanzar y no retroceder. Correcto. Bien, vamos a escuchar a Juan Reinaldo y luego ya nos pasamos a un cierre para dar paso a los temas que veníamos trabajando. Adelante, Juan. Gracias, buen día. Respecto al voto, considero yo que, como la mayoría ha mencionado, dentro de lo que es la pandemia, es lo que nos ha acelerado a realizar esta cuestión, algo que ya se había planeado con anticipación, pero creo yo que efectivamente la pandemia era la excusa idónea para haberlo implementado de manera rápida, sin necesidad de estar haciendo tanta planeación. Al final de cuentas, creo yo que las planeaciones que se hacen normalmente nos generan inclusive bastantes problemáticas. Ya no funcionó esto, ya no funcionó lo otro, y si se hubiera llevado a cabo desde un principio así tal cual como va, como se dice, creo yo que en este momento sabríamos la función, los resultados, y no hubiese sido como algo que intentábamos ver el resultado, sino una medida en cuanto a la pandemia que nos estaba afectando en ese momento en su mayor apogeo. Por parte de los soples, considero que sí es volver a centralizar todo, dejar desprotegidos a bastantes ciudadanos, no únicamente de la justicia electoral a través de los tribunales locales. Yo tengo por ahí una pequeña cuestión. ¿Cuál es el detalle de desaparecer los soples, de desaparecer los tribunales locales, cuando no tenemos, para tener un poder centralizado, cuando no tenemos una centralización de partidos políticos? Existen partidos políticos locales, por lo tanto, debemos de tener instituciones electorales locales para poder garantizar los derechos de estos partidos locales. Hace un momento escuché por ahí que mencionaban que tal vez al desaparecer los soples, pues ya no tendrían razón de ser los tribunales locales. Pero, por ejemplo, nosotros en años no electorales hemos recibido incluso bastantes medios de impugnación, y la mayoría son referentes a la vida intrapartidaria
medios de impugnación que promueven militantes, personas, ciudadanos que quieren afiliarse o ciudadanos que están afiliados a un partido y nunca se afiliaron. No necesariamente son medios de impugnación que tienen que pasar a través del OPLE para que lleguen a nosotros o nosotros tener este conocimiento. Y como han mencionado varias personas que me antecedieron dentro de los OPLES, creo yo que no es tanto, por ahí escuché un comentario referente al apoyo gubernamental o del partido político que se encuentre en el poder de la colocación de estos consejeros. Creo yo que hace falta ver un poquito más ese tema, pues para empezar deben de ser personas preparadas que aprobaron ya un examen que no es nada fácil, un examen que es de conocimientos culturales, conocimientos generales, matemáticos, no solamente político-electorales, y creo y considero que son bien merecidos estos puestos, independientemente de que sí existe una encuesta en la cual también lleva una puntuación, y esta encuesta lo hacen los consejeros del INE, pues independientemente de esta encuesta, que son de los, para llegar a esta encuesta, pues tienes que aprobar este examen que no es para nada fácil, que sí hay que dedicarle tiempo al estudio. De ahí, pues, sería mi punto de vista. En cuanto al juicio, también creo yo, ahorita nosotros tenemos todas nuestras sesiones, son virtuales, es algo un poco diferente al juicio en línea, pero de todas maneras creo yo que a través del CISGE, podemos recibir medios de impugnación, desahogo de pruebas, hacer las sesiones virtuales. Una vez realizadas las sesiones virtuales, realizar las mismas notificaciones con firma electrónica, y esto va a, pues realmente a economizar bastante los procesos en cuanto a la materia electoral jurisdiccional. Muchísimas gracias. Correcto. Muy bien, no, pues excelente. Claro, sí, también considerar los recursos que ya tenemos, ¿no? Con lo que hemos avanzado y que está funcionando para consolidarlo. Me parece muy buen punto de vista también. Entonces, a ver, tenemos a Alfonso y luego también a Jonathan. Sí, nada más, doctor, brevemente, se me olvidó un gasto más. Sí. Los OPLES le pagamos al INE por la formación de los capacitadores y de los supervisores electorales espejos en los procesos electorales. Entonces también se me olvidó comentar eso. Agréguele lo que implica, de acuerdo al convenio de colaboración, lo que los OPLES le pagan al INE por la formación de los supervisores y los capacitadores. Es cuanto, gracias. Muy bien, ya tomé debida nota. Muy bien, Alfonso. No, pues sí, no, pues de eso se trata, porque la decisión o las decisiones tienen que estar tomadas sobre evidencia empírica, que lo delicado es tomar decisiones sobre unos cálculos que no tengan un respaldo con los hechos, ¿no? Con lo que ocurra realmente en el sistema de organización de las elecciones. Correcto. Jonathan, por favor. A ver si el maestro Alfonso me permitiera una pregunta. Sí, claro. Porque, digo, después de todo esto platicado, yo la verdad me dejé ir tal vez por lo que uno lee en los medios. Ya veo que varios compañeros de aquí trabajan en los OPLES y tienen por su experiencia, tienen una opinión, digamos, pues mejor que la mía, ¿no? Que lo veo desde afuera. Pero me llama la atención, Alfonso, y quisiera ver si él me puede explicar el tema, porque según veo en las otras sesiones, él es representante del partido Morena, y en la reforma política que está presentando Morena, están proponiendo desaparecer al OPLE. Entonces, no sé si sea una desaparición como tal, sea un cambio de nombre, o qué es lo que esté proponiendo, porque yo la verdad, con los argumentos, por ejemplo, de Horacio Duarte, que no sé qué cargo tenga en Morena, pero es quien presentó la reforma política, él decía y proponía desaparecer al OPLE y cambiarle de nombre, creó al INE. Entonces no sé si el maestro Alfonso me pudiera aclarar esa duda. ¿Qué es realmente lo que propone Morena? ¿Si sí desaparecer a los OPLES o solamente cambiarles el nombre
cambiar el rumbo de las actividades que hacen, darles más o menos atribuciones. ¿Cómo estaría la reforma? No sé si me pudiera ahí comentar, porque la verdad soy ignorante al respecto. No he leído bien Sí, en los medios. desaparecer a los soples. Esa es la propuesta del partido y lo digo clara y contundentemente. Es una propuesta en la que los soldados no decidimos nada. Los soldados obedecemos, no se nos toma en cuenta para ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, la propuesta del partido es desaparecer a los soples, en la cual yo no estoy de acuerdo, así lo he expresado en varios foros, en varias entrevistas que me han realizado en algunos medios. A lo mejor hasta me cuesta el puesto, ¿no? Pero bueno, es parte de morirse con la suya, pero efectivamente el partido propone desaparecer a los soples, centralizarlo todo en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, en el INEC. Pero creo que es una reforma que no va a tener consensos y que casi estoy seguro que no va a pasar. Muchas gracias, maestro. Muy bien, gracias por sus intervenciones, comentarios. Me parece que era necesario porque pues hay justo hoy estas expresiones de personas que tienen experiencia, ¿no? En diferentes eh, posiciones, trayectorias, funciones periodísticas como analistas y como funcionarios electorales, y qué decir de la exministra y senadora Sánchez Cordero, que ve este proceso que está madurando y plantea la iniciativa para que tengamos una ley reglamentaria que regule la integración, el uso, que es la base, es la clave del expediente electrónico para todas las áreas de la justicia en todos los niveles. Muy bien, pues muchas gracias por sus opiniones. Vamos a regresar ahora a nuestro humilde diplomado, más bien humilde módulo, ¿no? El diplomado está muy bien, con muy buenos profes, pero bueno, yo aquí estoy tratando de compartir algunos elementos, eh, y vamos entonces a concluir la parte que teníamos pendiente ayer, sí, porque me parece muy relevante el dejar el dejar, sí, el dejar cerrado este aspecto, ¿no? Entonces, bien, precisamente estamos hablando del tema de los derechos políticos. Los derechos políticos son más, lógicamente, que los derechos electorales. Los derechos políticos incluyen, pues, la reunión, la asociación, la expresión y los derechos político-electorales, como quedamos ayer, antier, pues se refiere al derecho a votar, a ser votado, a asociarse, afiliarse, desafiliarse, y los derechos transversales que son, entre otros, derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales, eh, el, el ejercicio de las funciones electorales, el acceso a la representación y su ejercicio efectivo, ¿no? Ayer en la tarde teníamos una muy buena conferencia de un compañero de la Escuela Judicial Electoral en el sentido de que, bueno, hay intersecciones delicadas en el ejercicio de estos derechos por su interdependencia, porque está por una parte, por ejemplo, el tema de el funcionamiento de los órganos parlamentarios que llevan a cabo actos formalmente parlamentarios, pero que pueden ser materialmente electorales. Y en este caso también la Sala Superior ha extendido su jurisdicción, competencia a la tutela de los actos formalmente parlamentarios, pero materialmente electorales, en tanto vulneran directa o indirectamente incluso un derecho político electoral, por ejemplo, a la representación efectiva. Entonces, al negársele la inclusión a senadores o incluso a un partido a la comisión permanente, que es un órgano parlamentario muy importante, también
digamos, se están vulnerando derechos de la ciudadanía en la modalidad del ejercicio efectivo de la representación política. Y eso solamente puede ser posible razonarlo si se aborda el derecho y los derechos políticos y la justicia eh, constitucional desde una perspectiva, la justicia electoral desde una perspectiva de control constitucional y convencional. Eso es, o sea, si se hace una operación mental eh, más allá de solamente tratar de encajar los hechos en las normas, sino más bien reconstruir y darle significado al sentido de las disposiciones legislativas e incluso de las normas jurídicas interpretadas. Luego, entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo es que los derechos político-electorales, digamos, tienen núcleo y tienen periferia. Hay una esencialidad de los derechos en cuanto a su eh, al propósito o al objetivo para el que están reconocidos y escritos, ¿no? Y que pueden ser interpretados, desde luego, en función de la protección o de la garantía de la dignidad humana. Entonces, esta transversalidad de los derechos nos permitió también decir ayer antier que tenemos en el marco convencional dos grandes vertientes que recorren desde, yo creo que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 hasta la fecha, pero particularmente de 1948, la Declaración Universal en adelante, y es que están allí previstos los derechos individuales y los derechos colectivos. Y tanto la Declaración Universal como los dos pactos internacionales de 1966, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, eh, plantean esta doble vertiente de los derechos. Y por lo menos en el mundo occidental, en el marco del Estado constitucional, liberal, como el que tenemos en México, con desde luego un sentido también social, ¿verdad? E intercultural incluso, lo que tenemos es esta doble vertiente de los derechos individuales, pero también los derechos sociales o derechos colectivos, y estábamos viendo la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, porque en esta es, digamos, o representa un esfuerzo intelectual, político, diplomático, internacional, interamericano, para racionalizar los elementos que fundamentan y permiten el desarrollo de la democracia representativa. Primero, y también de la democracia directa después, ¿no? Como un complemento de la democracia representativa. Y pues la democracia representativa se apoya en un conjunto de factores que de estar presentes, pues facilita el que este modelo constitucional, digamos, rinda mejores resultados a la sociedad. Entonces se requiere que no solo estén reconocidos los derechos y las libertades, sino que el acceso y el ejercicio del poder sean legales, cosa que nos cuesta mucho trabajo, que haya legalidad y constitucionalidad en el ejercicio de las funciones públicas, y no solo públicas, como dice Ferraioli, también privadas, ¿no? Y no solo nacionales, sino también internacionales, lo cual pues estamos lejos de cumplir. Veamos simplemente lo que está ocurriendo en Ucrania y las violaciones del derecho internacional tan frecuentes por parte de las grandes potencias como los Estados Unidos, que pues nos implanta y nos promueve un orden internacional que luego no cumple, ¿no? En materia por ejemplo, de los derechos, entonces, o de algunos derechos. Entonces, las elecciones tienen que ser libres, auténticas, periódicas, el sufragio tiene que cumplir ciertas características,
el pluralismo de los partidos políticos. Todo esto son factores que fundamentan la democracia. Obviamente el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? La subordinación de toda autoridad al derecho, y la prioridad de que hay que fortalecer los partidos políticos, la participación ciudadana y bajar los costos electorales, que es lo que estábamos discutiendo. O sea, hay también compromisos internacionales que justifican esta propuesta de cómo reducir los costos electorales. Y bueno, creo que nos espera un debate muy rico, muchos más debates de los que se están dando en México de cara a una posible reforma electoral. Entonces, la idea es también que se mantenga y amplíe, pues es la idea del juicio en línea y de los expedientes electrónicos o digitales, el derecho a la jurisdicción, el derecho de acceso a la justicia, a interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano, y a que esto se dé en una base de igualdad, sin discriminaciones por ninguna causa o factor. Y también vean ustedes, la Carta Democrática Interamericana no pudo ser ajena a toda la línea del pensamiento propiamente social, ¿no? De los derechos de los trabajadores, el desarrollo económico y social, el empleo productivo, la reducción de la pobreza, el manejo del medio ambiente, la educación de calidad, el acceso a la vida cultural para contribuir y compartir los beneficios de la ciencia, el arte y la cultura. Entonces, la Carta Democrática Interamericana, por favor, tengámosla muy presente, porque es hace 20 años ya el instrumento en el que se ha todavía, digamos, refinado o extraído de los instrumentos internacionales un zumo, un jugo, un zumo que ha sido colocado, expresado en esa carta. Entonces, ahí también en la Carta Democrática Interamericana se prevén las misiones de observación. Esas misiones de observación son importantes porque ha cambiado el enfoque de los organismos internacionales dedicados a la promoción de la democracia, porque en términos de que no califican solamente si las elecciones fueron libres, auténticas y conforme a ciertos principios, y si se apegaron o no, digamos, a un concepto o a una noción de integridad en términos de parámetros, indicadores, en cada uno de los tramos del proceso electoral y de los componentes del mismo, sino, esto es muy importante, cómo ha ido avanzando en el tiempo. Las misiones de observación y las misiones de observación, sus reportes se van acumulando y van sirviendo de medida o de parámetro para ver cómo se van modificando, reformando las leyes y las condiciones para realizar elecciones con mayor integridad. Esta función acumulativa, progresiva, de suma de experiencia, de conocimientos, ¿no? De evaluaciones que transportan los reportes de las misiones de observación, es muy, muy relevante. Por cierto que ayer o antier vi que la misión de la Organización de Estados Americanos entregó a México y dio a conocer públicamente el reporte final de su misión de observación de las elecciones del 2021, por lo que es importante también revisarlo y tenerlo presente para quienes nos dedicamos a la materia electoral, porque precisamente en esos reportes, en esos informes, se condensa las observaciones, la evaluación sobre el avance que han tenido, los esfuerzos para mejorar las condiciones y las garantías, ¿no? De los derechos político-electorales
por la vía de la organización de las elecciones y la resolución de los conflictos. Bien, entonces, tengamos presente esto. Ahora, yo también alertaba de que para lo que veremos sobre las sentencias de la Corte Interamericana, que es muy importante tener presente que hay instrumentos internacionales como hay legislación nacional con un enfoque general sobre la sociedad y los derechos políticos, vamos a decir, generales, ¿sí? Pero también hay una vertiente de regulación sobre derechos, vamos a llamarlos especiales. Esto también Norberto Bobbio lo advirtió en el tiempo de los derechos, cuando dijo, fíjense que yo he notado que hay varios procesos que comparativamente, si los vemos en varios países, están presentes en materia de la evolución de los derechos humanos. Uno, que es el de la positivización constante. Los derechos se están positivizando constantemente. Se trasladan del pensamiento o de la práctica a la legislación o a la sentencia, hacia la jurisprudencia, porque también esta desarrolla vertientes de los derechos y los reconfigura, digamos, o los construye, ¿no? Eso es una labor hoy aceptada que cumplen los tribunales constitucionales. Luego, la segunda es la generalización. Se han ido generalizando los derechos de tal manera que cada vez pues se expanden para que se beneficie un mayor número de personas. La tercera es su internacionalización. Los derechos se han ido también internacionalizando, decía Bobbio en los años 80, y hoy pues lo podemos confirmar 30, 40 años después, porque los instrumentos internacionales también se han multiplicado. Tenemos centenas de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de democracia que atañen no solamente a la generalidad de las personas, sino, como dijimos, a grupos especiales o específicos, y esa es una cuarta característica. No solo se han internacionalizado, sino se han especializado. Entonces, la especialización de la legislación nacional, pero sobre todo de los instrumentos internacionales, es otra característica relevante del proceso de evolución de los derechos humanos, ¿sí? Porque, pues, el propio proceso económico, ¿no? El desarrollo del capitalismo, lo cual es evidente, ¿no? Tiene como característica fundamental el que hay personas que y grupos de la sociedad que tienen una posición más aventajada, tanto desde el momento de nacer como en el curso de su vida, y pues pueden gozar y ejercer de más derechos. Pero la idea también es pues que los grupos y las personas que no son aventajadas pues también puedan gozar en la medida de lo más posible en un plano de igualdad real de esos derechos. Y ese es el sentido que ha captado el Tribunal Constitucional en México, en este caso el Tribunal Electoral, y lo ha desarrollado de una manera muy importante desde hace 25 años. O sea, la Sala Superior, sus principales sentencias emblemáticas que tienen que ver con los derechos, tiene un sentido precisamente protector, garantista, reivindicador de los grupos excluidos o de aquellos a los que en el proceso económico, político, social van quedando en desventaja o ya están en desventaja. Entonces, este es una vertiente crucial que hay que captar de los instrumentos internacionales que en relación con los derechos políticos. Y finalmente decía Bobbio, otro proceso que siempre es otra característica de este proceso de evolución, positivización, generalización, internacionalización, especialización, es una quinta característica, su relativa efectividad. Eso que también se critica al tema de los derechos y que la efectividad, como dice Ferrajoli, es un problema constante, porque es uno de los retos a los que se enfrenta, ¿no? Es uno de él llama divergencia
la divergencia de la eficacia o de la efectividad del derecho y de los derechos, pero es una característica que es connatural o consustancial a las sociedades humanas. No podemos pensar que el derecho sea ideal y que, como quería desde el propio Jeremías Bentham, siglo XVIII, hasta Eduardo García Maínez, siglo XX, pudiéramos encontrar una zona en la que una norma jurídica es legítima, es válida y es efectiva o eficaz. Eso es el menor, pero muy menor número de los casos. Normalmente, y en una materia como esta, tan dinámica como es el derecho electoral, esas tres características que Ferrajoli considera divergencias eh, eh, que son una de carácter, una divergencia de carácter teórico, que es si los derechos están relacionados, las normas están relacionadas correctamente con lo que creemos, ¿no? Y con la filosofía política, con los valores. Segunda divergencia, si hay algún problema de validez dentro del sistema jurídico, si hay coherencia, consistencia entre las disposiciones y las normas. Y tercero, la divergencia sociológica, que es si se cumplen. Entonces dijo Bobbio, padre también intelectual de Ferrajoli, dijo, bueno, este es un problema constante. Este es un problema que además hace posible que los abogados tengamos trabajo. O sea, ¿no? La divergencia constante que hay entre la norma y la realidad. Y ahí entran los saberes sociológicos, politológicos, psicológicos, para poder entender mejor cómo funciona el derecho. Y cómo podemos concurrir los diferentes saberes, no solo los saberes jurídicos, a fortalecer el Estado de Derecho. Eso me parece muy importante. Entonces, pongo como ejemplo de esto que estamos hablando de la especialización, el convenio 169 de la OIT, ¿sí? Sobre pueblos indígenas y tribales, adoptada el 27 de junio de 1989, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 91, en vigor en septiembre del 91. ¿Qué estaba pasando en México en ese tiempo? En ese tiempo estaba pasando en México, para poder adoptar esta convención, un creciente movimiento indígena que unos pocos años después iba a explotar en Chiapas, en 1994, pero con precedentes ya en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, y que fue a dar a esta declaración de guerra el 1 de enero de 1994 del EZLN al Estado mexicano, oponiéndose fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio. Entonces, y a la exclusión y al uso de sus patrimonios, tierras, territorios y recursos naturales de pueblos y comunidades indígenas. Bien, entonces, vean, el artículo 4 del convenio 169 de la OIT, que vino a sustituir al convenio 157, ¿sí? De 1957-58, que planteaba un modelo y una estrategia de integración de los pueblos y comunidades indígenas y de asimilación de las minorías étnicas en la mayoría étnica. Es decir, es una cuestión de tiempo. Las minorías étnicas van a quedar subsumidas en las mayorías étnicas, en un proceso de mestizaje. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es que los estados deben de facilitar que los diferentes se conviertan todos en iguales. Ese modelo probó ser ineficaz y generó más conflictos, porque a lo largo y ancho del planeta, los pueblos originarios mantuvieron su propia identidad y fueron muy resilientes y resistentes para defender sus propias formas de vida. Aparte, la descolonización de África, Asia y en parte América Latina, en los años 50, 60, generó una mayor capacidad de autodeterminación y de autonomía de los pueblos
comunidades, regiones que fueron perdiendo, digamos, la protección, ¿no? Y reclamando el ya no estar sometidos a un protectorado o alguna forma de coloniaje, ¿no? Y eso generó una mayor efervescencia en, en esta materia de la multiculturalidad y las minorías étnicas. No perder de vista que en 1989 se cayó el muro de Berlín y que en 1991 se cayó la Unión Soviética. Este convenio 169 de la OIT también tiene un sentido no solamente en relación con los pueblos, comunidades indígenas prehispánicos, digamos, de filiación prehispánica en la dimensión, en el horizonte latinoamericano, sino también hay que pensar en lo que estaba pasando en la Unión Soviética y en Europa del Este. Todavía hoy tenemos claramente un conflicto entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto interétnico. Es decir, es un problema en buena medida étnico y cultural hacia adentro de las Rusias, ¿no? Porque, según nos explicaban algunos expertos, en Kiev es el ombligo de Rusia, de la etnia predominante en Rusia. Entonces, Kiev es como Aztlán, es como de donde vinieron los pobladores de la gran Tenochtitlán, para entenderlo en nuestros términos, ¿no? En nuestro horizonte cultural. Kiev es el lugar en donde se fundó, digamos, la cultura rusa. Y entonces el que Kiev y Ucrania tengan una ambivalencia y sobre todo un vínculo y una adhesión con los valores occidentales y no con los valores étnicos, religiosos, culturales de la gran Rusia, ¿verdad? Entonces eso le brinda una justificación a un sector muy nacionalista y para algunos conservador, ¿no? De la gran Rusia para intervenir en Ucrania, porque consideran que es como el fundamento de su nacionalidad o de las nacionalidades rusas, si es que son varias. Entonces es como si nosotros, digamos, no lo quisiera poner así, pero tuviéramos la creencia de que Aztlán es el fundamento de uno de los fundamentos de nuestra nacionalidad y que hubiera una perversión de los valores, ¿verdad? Y una enajenación, que eso es lo que creen la Iglesia Ortodoxa Cristiana Rusa, ¿no? Y que Putin forma parte de ella. Y entonces creen eso. Y si nosotros creyéramos algo así, pues nos opondríamos también de una manera muy agresiva a que nos tocaran alguna parte de esas esencias culturales. Entonces, bueno, esto lo digo porque el convenio 169 aparece en un momento en el que se están dando en el mundo estas tremendas divisiones, fragmentaciones, reemergencias étnicas y reclamos territoriales y de grupos minoritarios culturales, pero que son muy importantes porque desestabilizan pues desde la economía y el comercio internacional hasta la gobernabilidad interna de los países. Y dice el artículo 4 del convenio 169, los estados se comprometen a adoptar medidas para salvaguardar a personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente de los pueblos interesados. Tales medidas especiales no deben ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. Ojo con el tema de la consulta indígena. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. O sea, ojo con esto, porque si nos ponemos en el lugar de las y los magistrados de la sala superior, ¿sí? Para efectos del control de constitucionalidad y convencionalidad, claramente diríamos, oye, el artículo 4.3 del convenio 169 de la OIT establece que los principios
generales que aplican a los derechos humanos, incluidos los derechos políticos, no pueden ser sacrificados por medidas especiales, de protección especial. Y entonces, aquí se justificaría una decisión en el sentido de que si se excluye a las mujeres del voto hacia dentro de pueblos y comunidades indígenas, esa elección tendría que ser nula. Porque, entre otros, si hacemos un control de la disposición o de los actos internos de pueblo, comunidad indígena, respecto no solo de la Constitución mexicana, artículo 2, sino, sí, adelante, sino de el convenio 169, artículo 4.3, y contrastamos el acto o la resolución frente a que organiza una elección, ¿no? Y se valida o no hacia dentro de una comunidad indígena, en donde se excluyen a las mujeres. Momento, la Constitución dice artículo 2, sin violación del principio de universalidad del voto. Y segundo, sin sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. Porque el goce de los derechos no puede traer aparejada la discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Entonces, ahí hay un conflicto, una tensión, ¿sí? Ahora, somos magistrados, magistradas, recibimos el caso, nos están diciendo y estamos viendo por diferentes fuentes, recibimos información, incluso están en el expediente expresiones o nos hacen alegatos de oreja, ¿no? En el sentido de que puede haber un baño de sangre adentro del pueblo, comunidad indígena, sí se permite, como ha pasado en San Dionisio del Mar, como ha pasado en otros pueblos, la montaña, incluso de Guerrero, que si no se permite, que se permite votar, bueno, el caso de Oxuc en Chiapas, si se elige a una mujer como alcaldesa, entonces puede haber un baño de sangre. Porque hacia el punto de vista interno mayoritario de la comunidad indígena es en tal sentido. Entonces, también habría que ponderar. Y esa ponderación es lo que la Sala Superior y la Sala Regional, particularmente Jalapa, han venido desarrollando con el enfoque intercultural. Porque el enfoque intercultural de los derechos políticos electorales, pueblos y comunidades indígenas, digamos, propicia que se pueda graduar hasta qué punto, primero entender el punto de vista interno, como dijimos ayer, de esos pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, y luego graduar o ponderar la solución para evitar un costo o un mal mayor al que se pueda, a la solución que se pueda plantear, ¿verdad? Entonces, tengámoslo en cuenta porque el tema del control de constitucionalidad y convencionalidad es precisamente la atribución más importante, creo yo, de un tribunal constitucional como es la Sala Superior, las salas regionales que también tienen facultades para inaplicar, en el sentido de calibrar hasta qué punto la restricción a un derecho humano, en este caso político electoral, fundamental, debe ser sostenida, flexibilizada o hecha más rígida frente a otros principios, reglas y circunstancias también que rodean el caso. Y esto es lo que el magistrado de la Mata, por ejemplo, ha insistido mucho con el tema del principialismo jurídico. El principialismo jurídico, el modelo Dworkin, refinado por otros teóricos, Alexi, Atienza, ¿no? Supone el valorar con cuidado el caso concreto, las circunstancias que se presentan, las normas que están vigentes más allá de las disposiciones legislativas, incluso las normas, para poder, digamos, hacer una ponderación y, si es necesario, no solo la conformidad con la Constitución, sino el juicio de ponderación, un test de proporcionalidad para ver hasta dónde el fin legítimo que persigue la Constitución se puede lograr con determinadas medidas
que deban ser idóneas, que deban ser necesarias y que deban ser proporcionales. Y entonces allí viene el tema de, bueno, por ejemplo, una solución. En esta elección no aplicaremos esta norma, pero prepárense porque en la siguiente sí. Por ejemplo, el caso de la paridad de género en las convocatorias de los partidos políticos, ¿no? Que incluso deberán tener una base estatutaria los partidos políticos, cual fue el caso de la sentencia que en el caso Oaxaca, hace un mes aproximadamente, ¿verdad? En que, un mes y medio, en donde se resolvió la impugnación de la maestra Susana Hart, ¿no? Que alegaba precisamente para la candidatura de Oaxaca la paridad de género. Entonces, allí esta labor del Tribunal Constitucional es de lo más delicado, porque se sitúa, digamos, frente a la norma, frente al caso concreto, los principios, las reglas, las circunstancias, ¿no? Los hechos que se están planteando en el expediente y tiene que tomar una decisión ponderada. Tiene que calibrar hasta qué punto mantiene, levanta, flexibiliza o fortalece una restricción a un derecho. Es decir, visto en términos de derechos políticos, esa decisión a la que me estoy refiriendo pudo haber mantenido una restricción, ¿sí? Para el caso de la paridad, para esta elección. Pero la propia sentencia ordenó al INE y a los partidos políticos a que prevean para la siguiente tanda, que será el año que viene en las elecciones de 2023 y 2024, que van a ser otra vez muchísimas, el que los partidos políticos, digamos, expresamente en sus estatutos o convocatorias, establezcan la paridad en las nominaciones para el caso de los cargos uninominales o unipersonales. Léase el caso de las gubernaturas. Entonces, bueno, pero esto porque, digamos, leyendo los convenios internacionales, que son compromisos suscritos por el Estado mexicano, de allí se puede desprender, pues, cuál es el sentido de esta armonización entre unos y otros sistemas jurídicos que coexisten dentro de un mismo país, el pluralismo jurídico, ¿no? Que propone una misma o distintas soluciones para el mismo problema o para el mismo tema, en este caso la representación política, porque hacia adentro de un pueblo, comunidad indígena, sí, aquí la solución es que no voten las mujeres o que no voten las personas que no nacieron dentro de la comunidad, aunque sean avecindados. Y la solución que propone el sistema jurídico externo es a los pueblos y comunidades tienen que votar todos. Entonces, ¿cuál es la solución que se debe aplicar? El Tribunal Constitucional tiene como función, por la vía del control de constitucionalidad, convencionalidad, precisamente modular esas divergencias. Esa es la principal función. Ahora, al aplicar las disposiciones del presente convenio, dice el convenio 169, deberán consultarse a los pueblos interesados. Y nosotros allí tenemos una laguna enorme porque no acabamos de aprobar todavía la Ley General de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Y las leyes locales que se han aprobado, por lo general no cumplen con los estándares internacionales en la materia, por lo que también un control de convencionalidad sobre esas leyes locales traerá resultados adversos a las consultas que se estén realizando. Hay una reciente que se ha estado realizando, ya se consumó en el estado de Guerrero, que va a ser muy importante, y también está un proceso de en el Instituto Nacional Electoral, pues para poder reconformar los distritos, la redistritación, y ver también el tema de las nominaciones, que ha sido objeto de diversas críticas de los distritos electorales federales, legislativos
indígenas, ¿no? Entonces, eso. Ahora, me paso rápidamente a otro ejemplo. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará. Esta convención establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y ojo, porque antes de que modificáramos nosotros, primero, aprobáramos el protocolo, ¿no?, para juzgar con perspectiva de género, y antes de que aprobáramos las reformas a la ley correspondiente para prevenir y erradicar la violencia de género, teníamos este marco jurídico o este referente al convenio internacional Belén do Pará, que fue invocada también por la Sala Superior en varias ocasiones para justificar la decisión de ir avanzando progresivamente en la garantía del derecho, de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, los estados tienen deberes, obligaciones consistentes en adoptar sin dilaciones políticas antiviolencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia. Recordemos este aspecto, la debida diligencia, que es por lo que el Estado mexicano ha sido condenado en el caso de Campo Algodonero, ¿sí?, caso de las muertas de Juárez, como lo veremos, que es una de las sentencias que la Corte Interamericana ha impactado en el sistema jurídico nacional, porque en esa sentencia Campo Algodonero se incorporó la Convención Belén do Pará y el lenguaje de género y el enfoque de género dentro de las sentencias de la Corte Interamericana. Y de allí nosotros, en el diálogo jurisprudencial que sostenemos con la Corte Interamericana, con la Corte Mexicana, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, también va incorporando en sus criterios estos enfoques. Actuar con la debida diligencia en las investigaciones. En el caso de las denuncias de violencia en razón de género y peor aún, ¿no?, de asesinatos y feminicidios, pues actuar con la debida diligencia. Tenemos un tremendo déficit todavía en esta materia. Modificar la legislación interna y adoptar las medidas administrativas aplicables. Entonces, la debida diligencia ha sido uno de los déficits, repito, que nos han advertido, observado y recomendado remontar los organismos internacionales. Establecer procedimientos judiciales y administrativos para asegurar que la mujer objeto de violencia, ojo con esto, tenga acceso efectivo a resarcir y a reparar el daño y otros medios de compensación justos y eficaces. ¿De dónde saca la Sala Superior que hay que reparar el daño a las mujeres víctimas de violencia en razón de género por su participación política? ¿Sí? Pues de los compromisos internacionales, de la ética legislada, digamos, ¿no?, reconocida en los tratados y en las normas internacionales y nacionales, ¿no?, que establecen el deber, la obligación, no solo de atajar la violación del derecho, sino de reparar el daño y otros medios de compensación justos y eficaces. Es justo construir un registro de presuntos violentadores políticos en razón de género, ¿no? Entonces, es eficaz, disuade las conductas violentas en contra de las mujeres, procedentes de hombres o de mujeres. Habrá que hacer la evaluación, ¿no?, para ver si ese registro nacional de presuntos violentadores que la Sala Superior ordenó crear
y que está en manos del Instituto Nacional Electoral, en donde hay unos nombres de violentadores, ¿sí? Se justifica o no. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Sala Superior? Lógicamente, al ejercer el control de constitucionalidad, de convencionalidad, contrasta los hechos, las normas nacionales, los actos y las resoluciones de las autoridades electorales los contrasta con no solo la Constitución, sino las convenciones. Las convenciones son una fuente de enorme riqueza normativa, porque además reflejan y transportan la inteligencia comparada internacional, ¿no? De muchos casos y de una experiencia acumulada que permite advertir que hay allí en diversos ámbitos problemas jurídicos y sociales que hay que regular, prevenir y resolver. Entonces, esa es la idea. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana y las sentencias y jurisprudencias sobre derechos generales y sobre derechos especiales, pues son fuente del derecho nacional, hoy por hoy. Bien, entonces, esta parte quería yo reforzar y, digamos, compartir con ustedes porque me parece muy relevante. Entonces, otra vez, hay dos grandes vertientes en los instrumentos internacionales que tienen que ver de manera directa con el ejercicio del sistema de control jurídico jurisdiccional de constitucionalidad y convencionalidad, ¿verdad? Que es el que los tratados internacionales dicen, hay derechos generales de la sociedad general, de la ciudadanía general, pero también hay derechos especiales. Esos derechos especiales van dirigidos a tutelar y a reivindicar la condición en la que participan, en este caso en la política, los grupos desaventajados o vulnerables o vulnerados. Y ese sentido de estas disposiciones tiene precisamente el propósito de habilitarles para que participen de una manera igual en la integración de los órganos de representación política generales, o sea, congresos, locales o federal, presidentes de la República, gobernadores, ¿sí? Y ayuntamientos. Ahora, hay una vertiente de derechos especiales que va dirigida a grupos desaventajados o en condición de vulnerabilidad, que tiene como propósito el proteger y garantizar de manera reforzada, especial, para habilitarles, ¿no? En la participación política, que es el núcleo esencial que protege a la dignidad humana, en este caso, en el ámbito político electoral, de aquellas personas y grupos que tienen una posición desventajosa. Entonces, eso habrá que tenerlo presente, porque eso es lo que tienen en mente las y los magistrados cuando ejercen la función de control constitucional y convencional. Y lo que deberían tener las autoridades judiciales de todo el país para efecto de hacer interpretación conforme con la Constitución y con los convenios internacionales, ¿no? O bien para todas las autoridades del país, más allá de las autoridades judiciales, que tienen el deber hoy de hacer también esta apreciación de qué interpretación darle a una norma secundaria que sea más conforme con la Constitución, que prevea o provea un beneficio mayor a la tutela y al goce ejercicio de los derechos humanos, en este caso de los derechos políticos. Ese es el sentido. Entonces, desarrollar esa sensibilidad es muy importante. No lo conseguimos en una primera instancia diciendo, oye, es más conforme con la Constitución que las personas que están siendo excluidas de la integración de un órgano, ¿verdad? Que organiza las elecciones, como pueden ser los nacionales por naturalización,
¿verdad? Es más conforme con el principio de progresividad, no discriminación de los derechos, el que se les incluya. Y entonces la respuesta puede ser sí. Y esa respuesta sí está justificada en los principios que establece la Constitución en la materia. Y aunque haya una disposición expresa que restrinja el derecho, sobre todo si no está en la Constitución y aunque esté en la Constitución, la ponderación entre esas restricción y el principio de progresividad, de eficacia de la Constitución, de tutela de los derechos, habrá que considerarla, ¿verdad?, a efecto de aportar una solución. Ese es el trabajo principal del Tribunal Constitucional. Entonces, yo quería otra vez reforzar este planteamiento para que lo tengamos pues muy presente, ¿sí? Bien, ahora vamos a concluir la sesión de hoy, pero sí les adelanto lo siguiente. El día de mañana vamos a ver vamos a hacer esta travesía. Vamos a ver qué antecedentes se forjaron en los años 80, 90, que fueron las respuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las quejas o denuncias interpuestas por los políticos mexicanos, particularmente del Partido Acción Nacional, que llevaron a la Comisión Interamericana toda una serie de agravios por el estado en que se encontraba en los años 80 el sistema electoral mexicano, que no permitía un ejercicio adecuado de los derechos político-electorales, que no garantizaba elecciones libres y auténticas, y que la Comisión Interamericana fue emitiendo una serie de recomendaciones y de observaciones por ese motivo. Eso llevó a la creación, entre otros, del Instituto Federal Electoral y del TRICOEL. Fue uno de los factores. Primero el TRICOEL, después el Instituto, luego el TRIFE y el Instituto Federal Electoral, y más adelante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 9 criterios de la Comisión y la Corte sobre derechos político-electorales que se han venido generando, evolucionando y perfeccionando a lo largo de los últimos, digamos, 30 años, ¿sí? Vamos también a ver cómo la Sala Superior empezó tempranamente desde los años 90, después de su fundación, 1998, con el caso Tlacolulita, el caso Santiago Llaveo, ¿sí?, el caso Tanetze, o bien el caso Han Rong, hasta antes de la reforma 2011, a incorporar en las sentencias consideraciones e invocaciones a los tratados y convenios internacionales. El caso Pedraza Longi, también importante en este sentido, y luego las sentencias de la Corte Interamericana. Estamos hablando básicamente del caso Yatama, Nicaragua, en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, el caso Castañeda Goodman, el caso Claudia Ivette González y otras, el llamado caso Campo Algodonero, ¿verdad?, en materia de derechos de las mujeres, el enfoque de género para juzgar los casos en esta materia electoral, y cómo esa sentencia de la Corte también impactó. Nos vamos a detener en el caso Rosendo Radilla Pacheco, que fue la principal o es dada como una de las más importantes sentencias de la Corte Interamericana que ha impactado en el sistema democrático nacional, porque alteró el sistema de fuentes, reconoció la, uh, los, la forma en que se deben incorporar las sentencias de la Corte Interamericana al sistema jurídico judicial mexicano, qué es lo que tiene que hacer la Corte con ellas y qué métodos la Corte estableció para poder ejercer el control
de convencionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa Radilla Pacheco, que es muy importante, el expediente varios 912, igualmente relevante del año 2010, la contradicción de tesis 293, que se desprende de allí y cómo la Sala Superior lo ha proyectado, digamos, en sus propias sentencias y criterios. ¿De acuerdo? Entonces, nos espera mañana una buena travesía para ver concretamente este marco conceptual, este marco convencional y desde luego el marco constitucional legal mexicano en materia de derechos políticos, cómo ha sido, digamos, construido, reconstruido, modelado a través de sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, opiniones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tempranamente en los años 80, que ya se advertía el déficit de garantías para los derechos político-electorales en México y cómo los tribunales constitucionales mexicanos, la Suprema Corte, la Sala Superior, han incorporado estos criterios a su propia tarea judicial. Eso es lo que veremos mañana. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Entonces, aquí nos detenemos y yo les propongo que para mañana hacerlo un poquito más interactivo. Quizá podamos primero hacer una valoración de esa información que les he mostrado y luego que podamos discutir un poquito, digamos, por ejemplo, qué tanto hemos avanzado o no en términos de la garantía de los derechos político-electorales en estos últimos 30 años. Bueno, básicamente de 1990 al año 2020. ¿no? Entonces, si estamos todavía enfrentados a un problema, como sostienen algunos, de falta de democracia, o si hemos avanzado y consolidado, digamos, el modelo del Estado constitucional, porque es lo que hemos hecho o tratado de hacer en los últimos 30 años. O sea, transitar del modelo de Estado de legalidad al Estado de constitucionalidad. ¿Lo hemos logrado? ¿En dónde están los faltantes? Y por último, si las propuestas de reforma electoral, por ejemplo, el juicio en línea, el voto electrónico o la unificación del sistema electoral y de justicia electoral, ¿no? O la reducción del financiamiento público, la reducción del tamaño o la composición de los congresos, son medidas que son compatibles con una línea de fortalecimiento y consolidación de la democracia, ¿no? De la integridad electoral, y si eso no coherente con estos compromisos internacionales, porque parecería que el lenguaje de la Carta Democrática Interamericana avala a varias de las propuestas de reforma electoral que se están haciendo, en el sentido de que hay que bajarle el costo a las elecciones, hay que aumentar la democracia directa, ¿no? Hay que usar nuevas tecnologías para la organización de las elecciones y la solución de sus conflictos. Parece que hay un respaldo a efecto de garantizar de manera más eficaz los derechos político-electorales. Me gustaría al final mañana escuchar sus opiniones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, pues muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos mañana entonces a las 9 en la última sesión de estas 4 que integra 2 módulos de este diploma. Que estén ustedes muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Buen día a todos. Cuídense. Adiós. Hasta luego, doctor. Gracias, nos vemos. Adiós. Gracias, doctor. Gracias a todas y a todos. Gracias, cuídense mucho. Adiós. Gracias.